Al principio creí que iba a sobrar quizá tiempo y realmente no. Terminamos un poco, por decirlo así, semiapretados con lo que estamos viendo, porque hemos estado viendo varias cosas del tema en el cual estuvimos tratando, el cual lo llamamos como matrimonios en el espíritu. Hermanos, ese es no solo el título, sino que es el propósito de Dios con todo hogar, con cada uno de nuestros hogares. No lo veamos simplemente como un título que se dio para esta clase, sino entendamos que eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos matrimonios guiados, cimentados y formados por Dios y llevados de la mano por su espíritu. Y entonces vimos varias cosas de las cuales vamos a hablar en este momento. Hoy, por ser la última clase, vamos a hacer una especie de examen final. Aquellos que lo aprueben tienen derecho de poder venir la próxima semana y aquellos que no, también. Entonces, vamos a hacerlo simplemente para recordar y para ver si aprendimos de lo que estuvimos hablando. Dimos muchas, por decirlo así, mucha información, pero más que información es realmente la palabra de Dios que estuvimos viendo. Y al llegar a este punto podríamos recordar y decir de todo lo que vimos, de qué me acuerdo. Bueno, vamos a hacerlo entonces en una especie de pregunta o cuestionario, el cual les voy a pedir que me respondan levantando sus manos, su mano, ¿ok? Entonces cuando les pida la respuesta dependiendo de la pregunta, van a levantar su mano. Entonces vamos a ir al cuestionario. La primera pregunta que tenemos que hacernos, o que vamos a hacer, son de selección, ¿verdad? Vamos a seleccionar una de las respuestas. 3 características de la verdadera libertad. Esto fue lo primero que hablamos, vamos a tratar de acordarnos, y allí cuando empezamos el texto en Gálatas, entonces decía, 3 características de la verdadera libertad son: A, no dar lugar a la carne, el servicio y el amor, o B, hacer lo que nos gusta y que nadie nos mande. ¿Quiénes responden por la A? Bien, ¿quiénes por la B? ¿Por la B? ¿Alguno? Bueno, están muy fáciles, ¿no? Como que... Bueno, pero entonces recordemos eso. Las características de una verdadera libertad son que no dar lugar a la carne, una vida de servicio y un amor que se muestra. Listo, segunda pregunta. Hablando entonces de la libertad. La verdadera libertad es: A, estar bajo la sumisión del Señor, o B, hacer todo sin restricciones. ¿Quiénes votan por la A? ¿Quiénes por la B? No es por mayoría. Si alguien cree que es la B, siéntase en libertad de levantar su mano. Tercera, andar en el espíritu debe ser: A, la principal meta del cristiano, o B, algo casi imposible de conseguir. ¿La A? ¿La B? Bueno, muy bien. Sí. Cuarta. Ahora, andar en el espíritu es: A, hacer el devocional cada día en las mañanas. B, darle el control de nuestra vida al Espíritu Santo. La A ver, todos los de la A, ¿qué pasó? ¿No? ¿La B? La B. Entonces, andar en el Espíritu es ¿qué? Darle el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Quinta, existe una lucha real entre el Espíritu y la carne por: A, nuestro tiempo, B, nuestra voluntad. ¿La B? ¿Están todos de acuerdo? Bien. Sexta, la carne, cuando nos la leemos allí en Gálatas, hace referencia a nuestro cuerpo, B, a la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. ¿Listo? ¿La A quién? ¿La B? Bien. Entonces entendemos que esa carne no está haciendo simplemente una referencia a nuestro cuerpo, sino a esa naturaleza de pecado. Séptima, las obras de la carne se manifiestan en: A, el cuerpo, el alma y el espíritu humano, o B, los ojos, los oídos y en las manos. A, creo que lo dejé muy fácil, como que, no,
O son muy pilos, ustedes estudiaron mucho o estaba muy fácil. Octavo, los que practican estas obras son A, los que continuamente lo hacen y se deleitan en ello, o B, los que cometen algún pecado. Ah, bueno, creí que tenía que explicarla cuando hablamos de que y los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de los cielos, hablando de esas obras de la carne. Entonces, es los que continuamente lo hacen y se deleitan en ello. Eso es la práctica, ¿verdad? Bien. Novena, el fruto del Espíritu es A, 9 características del carácter de Cristo en nosotros, o B, las acciones repentinas que debemos mostrar. A, son 9 características de quién? Del carácter de Cristo que deben ser mostradas en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu del que nos habla. Y décima, el amor encabeza la lista en cuanto al fruto. A, porque deben estar en ese orden alfabético, o B, porque debe ser lo principal en nuestro carácter y conducta. La B. Entonces creo que nos acordamos de la mayoría, quizá muchas cosas vimos, pero tenemos los puntos claros entendidos que es lo que queremos llegar. Entonces continuamos nosotros, hermanos, para terminar allí en Gálatas 5, vamos a ir de nuevo allí. Y vamos a ver, hablamos de 3 características o 3 bondades o 3 virtudes del fruto que el Espíritu produce en nosotros. Estuvimos hablando del amor, estuvimos hablando del gozo y estuvimos hablando de la paz. Y lo último de lo que hablamos, mis hermanos, era la pregunta que quizá venía: ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Recuerden que estuvimos viendo tanto un texto en Colosenses como un texto en Efesios, y esto quizá fue lo último y espero que recordemos. La manera de ser llenos del Espíritu Santo, de acuerdo a estos 2 textos que nos hablan de un control del Espíritu, es, decía en Colosenses, que la palabra de Cristo, ¿qué? More en abundancia en vosotros, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, hablando con salmos, con himnos y cánticos, como en Efesios nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo, hablando con cánticos, con salmos y con himnos. En ambas nos está mandando a hacer lo mismo y es entendible que entonces ambas acciones se deben realizar como llenos del Espíritu Santo. Pero Colosenses nos da esa luz de cómo podemos estar entonces en esa posición, y allí dice, estando que la palabra de Dios abunde en nosotros. Hermanos, nosotros no podemos ser llenos del Espíritu Santo si la palabra de Cristo, si su palabra, si la palabra de Dios está lejos de nosotros. Es un indicativo grandísimo cuando nos alejamos de la palabra
paciencia, fruto del Espíritu, que nos ayude. En pareja necesitamos desarrollar esa paciencia, necesitamos esperar confiadamente en la voluntad y el plan de Dios con respecto a nuestra pareja. A veces creo que muchas esposas quisieran que nosotros cambiáramos muy rápido muchas cosas que tenemos, y quizá nosotros como esposos también quisiéramos que ellas cambiaran muchas cosas muy rápido porque creemos que eso nos afecta. Mis hermanos, a veces el esposo o la esposa es una prueba para su pareja. Hace un tiempo estaban construyendo en la casa de enseguida, en la casa en la que vivimos, y cuando están construyendo en una casa o están haciendo remodelaciones, ¿qué pasa? Un martilleo, llegaban los señores que trabajaban allí, los maestros llegaban, eran muy madrugadores y llegaban como desde las 6 de la mañana, y quizá a veces un fin de semana o algún día uno queriendo dormir, ese ruido, si estaba uno escuchando algo era molesto, quizás sacan los escombros y es molesto para el de al lado, ¿verdad? Es molesto porque esa casa está ¿en qué? Está en construcción, está en remodelación. ¿Sabe qué? Su esposo y su esposa son personas que están en construcción y estamos siendo remodelados, y eso es molesto para el otro, ¿cierto? Como que a veces eso de que él esté en construcción nos afecta igual que la casa del vecino. Mis hermanos, tenemos que aprender a ser pacientes con la obra que Dios está haciendo en el otro. No queremos que lo cambie ya, lo que debemos querer es pensar que nosotros podamos ir cambiando y ejercitándonos, y de eso va a usarlo el Señor en pareja, porque somos una sola carne. Mis hermanos, continuamos entonces con la lista de las virtudes que el fruto produce en nosotros, y después de la paciencia entonces nos habla de la benignidad. Esa palabra benignidad es una palabra importante que usa en el Nuevo Testamento, se usa en algunos momentos. ¿Y qué podríamos entender como benignidad? Bueno, muy bien, justamente la siguiente palabra después de benignidad, ¿cuál es? Bondad. Entonces notemos que hay una diferencia entre bondad y benignidad. ¿A qué se refiere o se puede referir entonces que ese fruto del Espíritu en nosotros sea benignidad? ¿Qué es algo benigno? Obviamente entendemos como algo bueno. Hemos escuchado a algunas personas que padecen de algún tipo de enfermedad o algo en su cuerpo y se dice, cuando le dan la noticia, le dice, tranquilo que eso es algo benigno. Viene mucha tranquilidad, o sea que no va a causar ningún mal. La palabra benignidad nos habla de algo bueno, que su resultado es bueno, pero también la palabra en sí, en el original, lleva a una idea de las siguientes cosas. Lleva una idea de amor, lleva una idea de cariño y lleva a una idea de apaciguar. La palabra benignidad quiere decir entonces que el Espíritu Santo en nosotros produce un fruto de desarrollar cosas buenas, pero de una manera ¿cómo? Cariñosa, de una manera amorosa. Eso es benignidad. Nos dice que la benignidad, o que Dios muestra su benignidad llevándonos ¿a dónde? Al arrepentimiento. La palabra benignidad nos muestra ese carácter benigno, bondadoso siempre en el sentido de algo bueno, pero nos muestra ese sentido de ¿qué? De cariño, algo afable, algo que se muestra y se entrega de una manera que quiere exaltar o hacer sentir bien a la otra persona. El Señor Jesucristo mostró su bondad cuando estuvo en la tierra con todo lo que hizo. Pero acordémonos o pensemos en un episodio donde él, muchos, pero quizá acordémonos de uno donde él mostró entonces su benignidad, hacer lo bueno con ese cariño, de una manera cariñosa o tierna, puede ser también entendido lo que se dice allí por benignidad. ¿Dónde dice mi hermana? En la multiplicación hizo algo bueno, pero hizo algo benigno mostrando su ternura. Otra situación de pronto que nos acordemos, Adrianita, con la mujer adúltera. Ese es uno de los textos que siempre nos deben acordar de ¿qué? De su benignidad. ¿Hizo lo bueno? Sí, pero ¿cómo lo hizo? Con ternura, con benignidad, se inclinó, tuvo ese carácter y le mostró a esa mujer su perdón. Podría mostrárselo simplemente diciéndole quedas perdonada, pero él mostró lo que había allí y le mostró esa ternura de corazón. Ese es el fruto que el Espíritu va a dar en nosotros en cuanto a la benignidad. Mostrar no solo lo bueno, nosotros podemos hacer lo bueno y podemos hacerlo así, ya, hice lo que me toca y lo hicimos, lo bueno, pero ¿es eso acaso benignidad?
No, es mostrar esa ternura, es mostrar ese cariño y es mostrar quizá esa manera de hacer las cosas que edifican más a la otra persona. Y en el hogar, hermanos, creo que es muy apropiado hablar de esto. Porque ¿sabe qué pasa? Matrimonios nuevos, no veo a mi hermano Miguel Ángelo con su esposa, yo creo que están viviendo, creo yo, y creemos todos, que están viviendo seguramente una linda experiencia con todo esto de benignidad. Yo me imagino, porque creo que así pasa normalmente, cada palabra es una palabra muy cariñosa. Te sirvo el desayuno, gordito. ¿Y qué dice, gordito? Sí, mi amor, tan linda tú. Y empezamos a tratarnos con un cariño, una benignidad muy bonita. Pero seamos realistas, lastimosamente, ¿qué pasa cuando los años van pasando? ¿Sabe qué pasa? Nos apartamos de esa benignidad, nos apartamos de esa manera cariñosa de mostrarle el bien al otro. Y entonces ya es donde dice, ahí está el desayuno. No, yo que a desayunar. Bueno, igual va a comer, igual le preparó el desayuno y quizá lo preparó con el mismo amor. Pero ¿qué pasa? Que empezamos a apartarnos de esa benignidad, de esa manera tierna, amorosa de hacer las cosas. Y podríamos entonces siempre llegar a un pensamiento, no, pero es que yo no soy así. Yo no soy un hombre tierno, yo no soy una mujer tierna. A mí me enseñaron diferente, es que yo soy muy así. Sí, yo sé, tenemos personalidades y dijimos, Dios nunca quiere cambiar nuestra personalidad o no, lo autóctono que es de nosotros, pero Él sí está moldeando y poniendo un carácter para que nosotros demos ese fruto del Espíritu Santo. Hermanos, no podemos perder de vista esto, porque en el hogar y en la pareja es necesario. Esto enriquece una relación. No es lo más primordial, no es lo más necesario. No es que digamos ahora, entonces si ve, usted no me trata con cariño, entonces usted no me quiere, en usted no está el Espíritu Santo, eso es que usted está en la carne. No, no lo veamos de esa manera. Pensemos que hay cosas que se dificultan más en desarrollar y mostrar de acuerdo a cada quien. Hay algunos que se les puede dificultar más mostrar algo del carácter del Señor. David quiere decir algo, pero sería bueno con el micrófono. Listo, mi hermano. Gracias, hermano. Muy clara la explicación. Está dicho lo que dice mi hermano, está muy claro y debe ser realmente de esa manera. ¿Qué dice Angie? ¿Sí? ¿Sí le creemos? ¿No quedó el micrófono inalámbrico por acá? No. ¿Sí? Qué pena, David. Sí, no pudo transformarme, conmigo no pudo y gracias, David, por si de pronto alguien más lo quiere usar. Hermanos, es necesario, tanto hombres como mujeres, mostrar ese cariño, ese afecto, esa parte afable, ser tiernos con la otra persona. Vea, una persona por más dura que sea y diga, a mí no me criaron así, ¿cómo se porta cuando tiene a un bebé en sus brazos? Sale esa ternura que se supone que no tenía. Y lo digo porque lo vi en mi propio padre. Mi papá fue una persona que realmente, puede decir así, no tenía nada de tierno, pero cuando llegó a ver a mis hijos y cuando él veía a sus nietos, yo lo veía él consintiéndolos y hablándoles y cuchicheándoles. Era increíble verlo haciendo eso a una persona que se consideraba tan ruda. Pero es realmente una parte que sí está en nosotros. Ahora, ¿nosotros como creyentes podremos mostrar aún más esto? Hermanos, si es necesario, esto edifica la pareja, esto edifica la relación, esto consolida en cierta manera. Que no nos pase como una mujer que le reprochó a su esposo un día y le dijo, amor, llevamos 20 años de casados y tú no has tenido ni un solo detalle conmigo. Es más, nunca me has comprado ropa. Y el esposo se sorprendió y le dijo, amor, yo no sabía que tú vendías ropa. A veces podemos ser tan poco detallistas,
No lo repito, hermano, si no lo entendió, lo siento. Podemos ser tan poco detallistas, hermanos, que nos olvidamos que esto es algo bonito, es algo valioso. Ahora creemos que el que debe ser detallista siempre es ¿quién? El hombre. El hombre es el que debe ser detallista, el hombre es el que debe tener detalle y debemos hacerlo, deberíamos hacerlo. Es parte también de ese fruto que el Espíritu Santo va a mostrar, a evidenciar esa benignidad. Pero hermanas, también la mujer debe serlo, porque es que no es algo que es excluyente de hombres y de mujeres, es algo que se va a ver en nosotros y se va a notar porque Dios está haciendo la obra y Dios quiere que mostremos ese carácter benigno, no solo en la pareja, no solo en el hogar, no solo con los hijos, sino debemos evidenciarlo en nuestra manera de vivir. Siempre me dicen, y es verdad, va a haber dos maneras de mostrar las cosas, una manera amable, tierna y afable, o una manera dura y áspera. ¿Cuál va a ser mejor recibida? Obviamente la manera afable, la manera tierna. Si a nosotros nos llama la atención por algo que estamos haciendo de una manera tierna como el Señor muchas veces lo hizo, va a ser mucho más fácil de recibir por nosotros. Pero si se llama la atención de una manera dura, ¿sabe qué es lo primero que se hace? Poner una barrera, porque ya nos sentimos bien. Por eso es necesario entonces que en ese fruto del Espíritu Santo nosotros evidenciemos también la benignidad. Después de la benignidad sí nos habla de la bondad. Y allí sí tenemos entonces la idea clara de que es llevar a cabo acciones que nacen de un corazón bondadoso. Dijo el Señor, ¿pueden hacer lo bueno siendo qué? ¿Malos? No, nadie puede hacer. Esa bondad nos habla básicamente de las acciones que salen de nuestro corazón. Esa bondad es de desarrollar y mostrar y hacer lo bueno, pero no lo bueno hipócritamente, porque podemos hacer lo bueno sin tenerlo adentro. Y eso se va a evidenciar cuando hacemos lo bueno porque nos toca, cuando hacemos lo bueno porque sabemos que es lo necesario, cuando hacemos lo bueno porque de pronto hay alguien que nos está viendo. Hermanos, eso no es bondad. Hizo una acción, pero son acciones que no parten de un corazón bondadoso. Y para que esa acción sea bondadosa o podamos desarrollar esa bondad real, parte de un corazón que ha sido cambiado, transformado y un corazón bondadoso. Es del corazón, dijo el Señor, donde salen todas las cosas malas. Pero también de ese corazón transformado y de la mano de Dios van a salir acciones y situaciones muy, muy distintas. Dios quiere que hagamos lo bueno. Dios nos llama a ser bondadosos, a desarrollar lo bueno, a vivir en lo bueno, pero siempre partiendo del principio de que nuestro corazón está de la mano de Dios. Una vez más, cada una de estas virtudes es parte del fruto del Espíritu Santo. Así que es imposible que nosotros desarrollemos esto si el Espíritu no está en nosotros. Y por eso no podemos confundir las cosas buenas que hacen algunas personas que no son creyentes con la verdadera bondad, porque hay personas que sin ser creyentes hacen acciones buenas. Claro que las hay. Hay muchas personas que hacen cosas buenas y no son creyentes, pero esa no es la bondad, eso son acciones buenas. La bondad real de la que nos habla es una acción que va ligada totalmente a nuestro interior. Hacemos lo bueno porque nuestro corazón está bien con el Señor. Hacer lo bueno sin esperar nada a cambio. Y eso hace la gran diferencia quizá con las acciones que muchos llevan afuera. La verdadera bondad es hacer lo bueno sin esperar absolutamente nada. Es más, sin esperar ni siquiera la palabra gracias. Una vez escuché a alguien que hizo algo bueno, pero se molestó porque no le dieron las gracias. Y dijo, no me gustó que ayudé a esta persona, que quise hacer algo y ni siquiera me dieron las gracias. Debería ser agradecido. Claro, debemos ser agradecidos, también es parte de la personalidad y del carácter que debe haber en un creyente. Pero hermanos, cuando hacemos lo bueno con esa bondad, no estamos esperando nada, ni siquiera gracias. Es más, si no dan las gracias, más bienaventurados somos, porque lo estamos haciendo es ¿para quién? Para el Señor. Hermanos, debemos hacer lo bueno sin esperar ninguna recompensa, sin esperar un resultado y sin esperar que la otra persona tenga un cambio, porque a veces hacemos lo bueno, y en pareja de nuevo hablo, hacemos lo bueno esperando que el otro ¿qué? Cambie. Resulta que yo quiero cambiar a la otra persona por medio de mis acciones, entonces son acciones desinteresadas. Entonces es desinteresado mi buen comportamiento, es desinteresada en ese caso mi bondad.
Y entonces cuando no funciona es cuando esa supuesta bondad sale a relucir lo que realmente había. Y entonces es cuando vienen frases como, yo vengo portándome bien y vea lo que usted está haciendo. A ver, ¿se estaba portando bien para crear un resultado en el otro? ¿O se estaba portando bien porque es una bondad real que viene como fruto del Espíritu Santo? Cuando nosotros lo hacemos esperando que el otro tenga un resultado, es natural que esperemos eso. Como humanos esperamos que la persona responda a nuestro buen comportamiento. Es natural. Pero es que esto no es natural, ¿es qué? Espiritual. Y estamos hablando de algo espiritual. Y espiritualmente tenemos que hacer lo bueno sin importar. Porque cuando hacemos lo bueno de esta manera, en el hogar, en pareja, en el matrimonio, esperando que el otro tenga un buen resultado, ¿qué va a pasar cuando el otro o la otra persona no tenga un buen resultado? Nos desanimamos. Entonces ya damos el paso hacia atrás. Entonces ya no vamos a actuar de la misma manera y nos desmotivamos y perdemos ese impulso. La pregunta que debemos hacernos es, ¿entonces lo estábamos haciendo guiados por el Espíritu o guiados por la carne? La carne también nos puede engañar y llevar a hacer cosas buenas. Todo lo que leímos de la carne eran cosas negativas en los versículos anteriores, pero la carne aún nos puede tratar de hacer cosas buenas ¿en qué? En la carne, y podemos hacer cosas buenas en la carne porque existe moralidad, pensamiento en nosotros, y podemos hacer cosas buenas en la carne, pero no, la verdadera bondad es un fruto del Espíritu. Hermanos, entre más nos metamos con Dios y dejemos que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, entonces más bondad real vamos a poder mostrar siempre en nuestra vida y en nuestra pareja. Después de la bondad, ¿de qué nos habla? Fe. La fe como característica, como virtud del fruto del Espíritu. Y allí es donde entonces podríamos hacernos algunas preguntas. Entonces la fe es fruto del Espíritu, y si el Espíritu solo mora ¿en quién? En los hijos de Dios, porque si alguno no tiene el Espíritu, ¿qué? No es de él. Entonces entendamos el cuadro. Si la fe es fruto del Espíritu, ¿alguien sin el Espíritu tiene fe? Y entonces, ¿cómo hicimos para creer? Sería un rompecabezas ahí para pensar en ello. Pero la palabra que ha sido traducida como fe en el original es una palabra que realmente bien traducida sería la palabra fidelidad. Algunas versiones, no sé si alguien tenga acá una versión que la pueda leer ahí como fidelidad. ¿Sobre la versión, hermana? Dice cómo, perdón. Fidelidad. Y es una palabra más acercada a lo que está en el idioma original. No sé mucho ni poco del griego, pero sí tengo un diccionario que me ayuda. Y la palabra para fe es la palabra pistis, y la palabra para fidelidad es la palabra pistos. Y entonces resulta que son muy similares, y la una lleva a la idea de la otra. Pero la palabra que nos dice acá es que el fruto del Espíritu, más que una fe, es una ¿qué? Fidelidad. Pero ¿qué es entonces la fidelidad con respecto al texto y a lo que estamos viendo? La fidelidad es la acción correcta que llevamos a cabo por una fe real. O sea, yo puedo tener fe, tener pistis, pero si yo no tengo pistos, que es la fidelidad, seguramente mi fe no fue ¿qué? Real. ¿Qué dice Santiago respecto a eso? Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque la verdadera fe lleva a una fidelidad, a una manera de actuar de acuerdo a lo que creímos. Fidelidad es digno de confianza, digno de creer en esa persona, pero yo no puedo mostrar fidelidad si no he creído correctamente, y yo no puedo creer correctamente si no obro de una manera fiel. Yo necesito vivir en esa fidelidad, o sea, vivir, digamos que la fe es lo que creemos, pero la fidelidad es la acción que realizamos por lo que creímos. Si el Señor nos habla en algo y nosotros lo creemos, pues la fidelidad es que ¿qué? Vamos a actuar con respecto a lo que Él nos está diciendo que hagamos. Habla de una acción basada en una creencia verdadera. Nuestra fe está puesta en la palabra de Dios y en lo que Él dice. Pero si eso es verdad, tenemos que andar en fidelidad, o sea, viviendo por lo que Dios ha dicho en su palabra.
Mis hermanos, el tiempo se acaba y nos queda pocos minutos. Después nos habla de mansedumbre y luego nos habla de templanza. La mansedumbre entonces la entendemos como esa capacidad o esa virtud espiritual de tener el poder bajo control. La idea más común y que siempre citaremos es la idea de un caballo grande que ha sido amansado, que ha sido domado. Ese caballo no ha perdido su poder, no ha perdido su fuerza, pero ahora tiene eso bajo control de aquel que lo ha dominado. Hermanos, la mansedumbre debe estar en nosotros, poder bajo control. Y finalmente nos habla entonces de la templanza o dominio propio, capacidad y virtud, hermanos, de tener un control y no dejarnos dominar justamente por todo lo que hablamos que es la carne. Bueno, mis hermanos, lamentablemente el tiempo se me fue, pero terminamos de esta manera. Usted lo va a meditar en su casa, seguramente lo va a meditar en pareja, podamos hacerlo y entendamos que el fruto del Espíritu Santo da evidencias por medio de un carácter transformado, y si el Espíritu mora en nosotros, eso debe ser ¿qué? Claro y evidente. Mis hermanos, que el Señor nos ayude. Tenemos un desafío como hogares y como parejas, es a tener matrimonios en el Espíritu. El curso termina hoy, la clase de este semestre termina hoy, pero ese matrimonio va a seguir hasta que el Señor nos llame a su presencia, y ese matrimonio debe ser en el Espíritu cada día. La clase termina, pero por favor busquemos siempre la ayuda de Dios de vivir este matrimonio en el Espíritu, porque de lo contrario sí que vamos a tener problemas. Cada vez que tenemos un problema vamos a analizar y decir, ¿fue en la carne o fue en el Espíritu? Dudo mucho que cuando estemos en el Espíritu, no que no tengamos problemas, sino que nuestras acciones nos lleven a ese tema de problemas como los que vimos. Hermanos, que el Señor bendiga cada una de sus vidas, que el Señor bendiga cada uno de nuestros hogares, que el Señor nos ayude en nuestros matrimonios y que entendamos que necesitamos depender totalmente de Él. Que sea su Espíritu el que nos guíe en las decisiones, en las acciones, en los pensamientos que tengamos, y que evidenciemos eso cada día en nuestro hogar, mostrando unos a otros, cada uno de esa parte o de esa virtud del fruto del Espíritu Santo, encabezado y empezado por Él, amor. Gracias, hermanos, por la atención, gracias a ustedes por su asistencia durante estas clases, y vamos a terminar entonces dándole la gloria al Señor y en oración. Padre bendito, te damos gracias a ti, Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir, estar juntos, edificarnos unos a otros. Gracias por cada comentario, cada aporte que los hermanos han hecho. Gracias porque allí nos muestras que tú, Señor, moras en tu iglesia, en nuestros corazones, y que nos permites edificarnos unos a otros. Gracias, Señor, porque tu Espíritu ha sido puesto en nosotros, ha sido en nuestro corazón, llenándolo, Señor, y gracias porque es la manera en la cual podemos honrarte, glorificarte y vivir como tú viviste en esta tierra. Señor, ayúdanos a dominar esa carne, ayúdanos a ser más guiados por tu Espíritu, y ayúdanos, Señor, a entender que apartados de ti nada podemos hacer. Señor, queremos dar fruto y tú también quieres que demos mucho fruto. Así que por favor, ayúdanos cada día a entender nuestros errores, a entregarlos a ti y a caminar de tu mano. Bendice por favor cada matrimonio, cada hogar, y tú que conoces nuestras dificultades, ayúdanos a superarlas. En el nombre de nuestro Rey, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos.